Bueno, pues ahora que sabemos que las burbujas estallan y que además hacen mucha pupa con lo que dejan al caer, ahora que se nos ha secado la boca de protestar contra políticos, lobbies y banqueros y no nos ha faltado razón, hemos visto, bueno, pues ahora quizá tengamos que dar un pasito más a ver en qué estado está nuestra propia burbuja, esa con la que resguardamos nuestro comportamiento de posibles responsabilidades a las que nos enfrentamos con un cierto negacionismo. Bueno, nuestro papel como consumidores, por ejemplo, suele ser generalmente bastante inclemente y muy despreocupado respecto a lo que nos llevamos a casa y no nos importa qué es lo que hay detrás de esos productos que después consumimos. A veces tenemos una actitud, en realidad, que se parece mucho a esas que hemos venido criticando y que nos han afectado tanto. Vamos a hablar de todo esto con el autor de un interesante libro que se llama La economía del absurdo, cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo. Bueno, pues estamos con su autor, que es Josep Burgaya, y ahora mismo le saludamos. Hola, buenos días, Josep. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión en la que participamos todos, ¿no? Sí. Digamos que consumir es un acto, aunque no seamos conscientes de ello, fundamentalmente político. Al consumir, al hacer opciones, apostamos por determinados productos que están producidos de determinada manera. Y de alguna manera, con nuestras opciones de compra, seamos conscientes o no, un poco estamos conformando nuestro futuro. Uh-huh. Bueno, es cierto que es así y que la verdad normalmente no nos importa mucho y ya sabemos lo que hay detrás en ocasiones de un producto muy barato, por ejemplo en el textil tan consumido, ¿no? Pero finalmente nos lo llevamos para casa, ¿no? Porque el concepto barato es lo que obviamente hay necesidades, prima, pero ¿qué ocurre ahí, no? Sí, a nivel individual lo lógico es que compremos barato y que nos ahorremos Sí. dinero, pues hacer nuestras compras de vestidos, de calzado, de productos alimentarios. Pero en realidad el efecto de la compra barata, agregada, es nocivo porque esto implica apostar por productos low cost que están producidos de una determinada manera, con ninguna garantía social, con salarios indignos, con condiciones de trabajo inaceptables, y un poco esta es la dinámica que impulsamos cuando compramos barato. Un poco es aquello de los productos low cost nos generan sociedades low cost. Estamos inmersos en una especie de espiral de pobreza donde nosotros cada vez cobramos sueldos más bajos, estamos más precarizados desde el punto de vista laboral, y al hacer estas apuestas por productos baratos lo que estamos forzando es a las empresas a desplazarse hacia paraísos, digamos, del trabajo barato, ¿no? Con lo cual, la paradoja de todo es que cuando compramos barato, pues un poco acabamos pagándolo muy caro, que es fundamentalmente quedarnos sin trabajo. Uh-huh. Es cierto, además, porque podemos pensar en las personas que viven y trabajan en esos lugares donde se está produciendo de esta forma tan barata, pero ya estamos viendo también que es un modelo que con la precarización del empleo tiende a extenderse también por Occidente, ¿no? El análisis sería que, de hecho, en los últimos tiempos estamos importando el modelo oriental que primero habíamos exportado hacia los países emergentes, es decir, de trabajos en condiciones precarias, salarios de miseria, falta de protección del Estado, grandes empresas que prácticamente no tributan. Por lo tanto, estamos en una carrera, digamos, hacia la pobreza que es absurda. En los países occidentales hablamos de ser más competitivos, y en general cuando se apela a ser más competitivos se apela a salarios bajos. Y salarios bajos quiere decir sociedades, digamos, descohesionadas, fracturadas. Un poco este es el modelo hacia el que hemos ido evolucionando en los últimos tiempos. Uh-huh. Yo no sé, Josep, si hay alguna manera de reordenar esto, porque a veces cuando a la gente le hablas de esto dice, bueno, y tampoco tengo muchas opciones, muchas de las cosas ya que consumo vienen ya con estas procedencias y en estas condiciones y hay veces en las que sería, bueno, pues muy difícil ir a buscar o muy caro para mí, parece que no hay un punto intermedio en el que o pagas un margen de beneficio excesivamente grande por parte de los fabricantes o si no, te acoges a estos productos low cost que tienen lo que estamos mencionando. ¿Cómo reordenar esto? Es decir, que yo como consumidor que cada vez cobro menos, que mi salario tiene menos capacidad adquisitiva, es normal que apueste por productos baratos. Es normal que compre mi ropa en Zara y no en una, digamos, de alto nivel. Esto es así. Responsabilizar a los consumidores de esta dinámica creo que es un poco erróneo.
Es interesante que los consumidores seamos conscientes de lo que consumimos y que nos planteemos lo que consumimos, pero también es difícil que tengamos toda la información adecuada para saber dónde están producidos los productos y en qué condiciones. Sí. El problema es fundamentalmente político, es decir, es en la política donde se tiene que resolver de manera fundamental esta cuestión. En definitiva, es volver a que los gobiernos, los estados, tengan un cierto control sobre lo que llega a los mercados, es decir, en este momento no aceptaríamos en el mercado productos que hubieran generado una gran contaminación al producirse. Pues tampoco tendríamos que aceptar productos que se han producido con uso y abuso de trabajo infantil. En realidad aquí la batalla es que la política vuelva a recuperar el papel central y recupere el papel que en su momento tuvo, en lugar de que la economía desregulada, esa economía que hemos entregado, digamos, al sacrosanto mundo del mercado, pues tenga su dinámica propia. Es una dinámica sin ningún tipo de control. Al final, la economía tiene que estar al servicio del bienestar de los individuos, sino ¿qué sentido tiene todo esto, no? Si la economía solo sirve para el enriquecimiento escandaloso de unos pocos, de que un 1% de la población tenga tanto como el 99% restante, esto es una brutalidad, esto no tiene ningún sentido. De alguna manera, y es lo que yo planteo en el libro, estamos al final de escapada, estamos al final de un proceso donde la desigualdad está destruyendo las sociedades. Este es el tema. Y Josep, estoy pensando que llegando aquí nos encontramos en la pinza actual, donde los políticos miran excesivamente a las partes que quedan muy lejanas a la población, se benefician de esa forma, y mientras esa especie de matrimonio no se rompa, nosotros no vamos a tener nuestra oportunidad, ¿no? Es que estamos, y vamos a más, en sociedades rotas, es decir, donde los niveles de cohesión básicos mínimos que han permitido que las sociedades occidentales funcionaran de manera más o menos adecuada, suelto. Es decir, el proceso de precarización de buena parte de la sociedad, el proceso de desigualdad grandioso que se ha en los últimos tiempos, acabará por imposibilitar el propio sistema democrático. Y hay quien se pregunta cuánta desigualdad puede soportar un sistema democrático. Además, las estructuras políticas, en el momento en que la población percibe que no deciden sobre los temas importantes, porque los temas importantes se deciden de manera espontánea en un ente que se llama mercado, pues la población entiende que la política ya no sirve para proteger su bienestar, sus intereses. Ese es un poco el problema. Estamos en una sociedad occidental donde las posibilidades de pleno han desaparecido. Es decir, los partidos políticos que hablan de crear millones de puestos de trabajo, de que vamos a recuperar el pleno empleo, están mintiendo. No vamos a recuperar el pleno empleo. Se puede recuperar la economía, puede crecer el PIB, pero no se va a recuperar la plena ocupación, ni vamos a recuperar los niveles adquisitivos ni las seguridades que tuvimos hace 20 años. Esto no se va a recuperar. Hemos construido una sociedad de la precariedad. Y este es un poco el daño, y esto es sobre lo que un poco la ciudadanía, yo creo que en los últimos tiempos está reaccionando. La radicalización política, la apuesta por nuevos planteamientos políticos tiene bastante que ver con el desengaño, el desencanto y la sensación de que ha estado en manos de unos políticos que tienen más de trileros que de personas que se preocupan por el bienestar colectivo. Y es verdad que, bueno, estas opciones nuevas que han ido despertando, pues por la propia lógica rabia ciudadana, y que ahora pues enfrentarán además pues procesos electorales, y bueno, mucha gente espera con ansiedad esos resultados para ver si algún cambio de este tipo es posible, pero parece que el clima general, incluso respecto a Europa, claro, ¿no? Cuando los mandatarios europeos se pronuncian, parece que si se va a poder hacer algo, pues por parte de estos grupos y todas las personas que lo sigan, va a tener que ser digamos, yendo de puntillas y no despertar a la bestia, ¿no? Porque en el caso de ser así, parece que nos enfrentaríamos al caos, es lo que nos dice, ¿no? Sí, es decir, por un lado hay el discurso del miedo hacia opciones nuevas, que es un discurso muy viejo, lo de intentar plantear siempre la política en términos de yo, el caos, o la estabilidad que proporciono yo, o la aventura de los otros. En realidad, yo creo que la sociedad
y así lo percibe la mayoría de la gente, tiene poco que perder aventurándose en propuestas nuevas, porque lo que tenemos conocido ya sabemos dónde nos lleva, ya sabemos la dinámica a la cual nos condena. Y es cierto que estas opciones nuevas en algunos casos, de hecho, no son tan nuevas, sino que son planteamientos un poco antiguos con ropajes nuevos, no nos vayamos a engañar. Y también es cierto que un tema es el descontento, la irritación, y el otro tema es tener un planteamiento político creativo. Estas son dos cosas diferentes. Un poco las nuevas opciones políticas tienen más de estado de ánimo colectivo, sí, son más interesantes por lo que simbolizan y significan que por sus contenidos, que en algunos casos, insisto, no son tan nuevos y en otros casos, además, están un poco vacíos, más allá de frases genéricas que pueden sonar bien, que pueden, digamos, regarnos los oídos de nuestra indignación, pero que en todo caso no plantean un proyecto radicalmente nuevo. Pero lo viejo ya lo conocemos. Lo viejo no nos lleva a ninguna parte. Y por lo tanto, yo entiendo que la ciudadanía en este momento esté dispuesta a aventurarse. Es verdad que hemos llegado hasta aquí y se ha hablado muy poco de la necesidad de que quienes ganan mucho dinero se apeen de sus beneficios, porque aquí se ha apeado de sus beneficios y de la situación que ni siquiera era beneficiarse, más allá de obtener lo justo por el esfuerzo. Se ha hablado mucho y todo el mundo ha perdido, pero hasta un punto, ¿no? De un punto hacia arriba, hacia muy arriba, de ahí de esa necesidad de que ellos también ganen menos, eso es lo que escuece muchísimo, ¿no? Sí, se ha creado un poco la cultura de que los que ganan mucho, pues algo han hecho para ganar. Esto es erróneo, es decir, lo que controlan son las reglas del juego y llevan unos cuantos ases en la manga. Es decir, aquí estamos ante una nueva clase dominante que se ha constituido en las últimas décadas al entorno de la globalización económica, que es la clase dominante, digamos, cosmopolita, en el sentido de descontrolada, fuera de control de las estructuras políticas, fuera de control de la sociedad. Y más allá del incentivo del beneficio, que parece lógico para que la actividad económica se mantenga viva, los niveles de concentración de riqueza son una auténtica barbaridad. Es decir, cuando el bonus anual del CEO, del director general de Nike, es equivalente al sueldo de 15.000 trabajadores que trabajan para Nike en Haití durante 20 años, nos hemos vuelto locos. Es decir, esto no tiene ninguna proporción. Platón ya en la Grecia antigua hablaba de que es lógico que entre el sueldo mayor y el menor haya una relación de 1 a 5. Ahora la relación entre el sueldo mayor y el menor es de 1 a 10.000. Y además el tema se agrava con el hecho de que los que cobramos poco, que tenemos ingresos salariales controlados, pagamos unos impuestos relativamente notables, mientras que los que ganan mucho, los que ganan 10.000 veces más que nosotros, están fuera de toda tributación. Esto es absolutamente ilógico, es decir, que solo paguen impuestos las rentas del trabajo, que queramos mantener una especie de apariencia de estado del bienestar solo con las rentas del trabajo, cuando las rentas del trabajo van disminuyendo y en cambio los beneficios empresariales, las rentas de capital, prácticamente no coticen, porque se internacionalizan, porque recurren a paraísos fiscales, porque recurren a elusión fiscal, porque pueden recurrir a las famosas SICAPs que solo pagan un 1%. Este es el tema, esto es insostenible, esto rompe cualquier posibilidad de sociedad. El capitalismo actual ha renunciado a permitirse algo que era fundamental para ganar una cierta estabilidad, que eran las clases medias. Sí. Las clases medias van a ser una rémora histórica, algo del pasado, pero las clases medias es lo que ha cohesionado la sociedad, es lo que le ha dado estabilidad. Y por lo tanto vamos a una situación de lo que antiguamente se llamaría clase contra clase, ¿no? Es decir, la mayoría muy pobre o bastante pobre y una mayoría de ricos. Solo nos puede, digamos, emancipar de esta situación la política.
Bueno, pues habrá que poner las esperanzas ahí y no comprar esos tótems sobre los que esta gente vive muy bien montados, como que si ellos no siguen así, el funcionamiento del mundo se va a gripar y algo va a ocurrir. Pues no tiene por qué. Lo único que nosotros como ciudadanos, pues atendiendo a un nuevo modelo para el futuro, sí que tenemos que ser un poco ciudadanos responsables, que a veces creo que nos hemos acomodado demasiado, ¿no? Sí, sí, no, esto es cierto, aunque la responsabilidad final y última no sea del consumidor, evidentemente que los consumidores tendremos que recuperar la condición de ciudadanos y por lo tanto una cierta responsabilidad cuando tomamos decisiones de compra, cuando optamos por determinados productos, cuando optamos por el despilfarro. En muchos casos despilfarramos la mitad de los productos alimentarios terminan en los basureros, es decir, buena parte de los productos electrónicos que compramos los renovamos mucho antes de que sea necesario, etcétera. Es decir, por lo tanto, como consumidores, como ciudadanos, recuperar un poco el sentido crítico respecto a lo que consumimos es bastante fundamental. Preocuparnos por cómo están producidos los productos, yo creo que es un poco fundamental. No tendríamos que comprar productos que en su proceso de elaboración no se ha respetado ningún derecho laboral, ningún derecho social, que los han montado personas que se han intoxicado en el proceso, etcétera. Es decir, esto yo creo que a día de hoy tenemos posibilidades de tener información para hacer opciones un poco más éticas y un poco más razonables. Bueno, pues será un poquito menos acomodado que la situación que hemos vivido, pero va a compensar tantísimo porque creo que puede mejorar la vida colectiva y ese sentido colectivo que a veces hemos podido perder, volver a recuperarlo. Así que, bueno, pues esperamos ir caminando por esa senda poco a poco y que la política se reconduzca también. Profesor Josep Burgaya, gracias por hablarnos de todo esto que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias por estar con vosotros. Un saludo. Un saludo.